Estábamos regresando de nuestro juego en Reno cuando el autobús se averió. Se podía oír el zumbido antinatural del motor incluso desde cerca de la parte trasera, donde yo estaba sentada con Amy y Rachel. Recuerdo la forma en que Amy levantó la vista de su teléfono, con el ceño fruncido cuando ese siniestro silbido resonó en todo el autobús. Rachel estaba callada pero intercambió miradas con Amy y conmigo, mientras el autobús se sacudía violentamente y comenzaba a reducir la velocidad. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. Todos lo hicimos, y las otras 12 chicas en el autobús parecían igual de preocupadas. Noté que nuestra entrenadora, la señorita Evans, dejaba su asiento para registrarse con el conductor. El autobús se deslizó lentamente hacia el costado de la carretera, antes de detenerse en los oscuros matorrales de Nevada. Podía escuchar a la mayoría de las otras chicas del equipo susurrando entre ellas. Decían: «¿Acabamos de colapsar? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Alguien va a recogernos?». Esas fueron algunas de las preguntas. Luego estaban las chicas que actuaron como si esto fuera la cosa más divertida que podría pasar, y tuve que admitir que fue un poco divertido, al intentar asustar a algunas de las demás. Noté a mi amiga Dolores susurrándole a otra chica con voz críptica. «Parece que vamos a pasar toda la noche aquí», bromeó. «Espero que los susurradores no nos atrapen. Lo digo en serio, ni siquiera empieces con eso». Otra chica, creo que era Kelly Stanley, espetó, y Dolores simplemente se rió. A primera vista, no parecía el tipo de chica que tuviera un lado salvaje. Tenía proporciones extrañas, vasos de botellas de Coca-Cola, dientes salientes y cabello fibroso que le caía demasiado atrás en la frente. Pero, a pesar de eso, también era una de las mejores jugadoras del equipo, y una vez que te acostumbrabas a sus tonterías, era una muy buena amiga. La mayoría de nosotros habíamos escuchado su historia sobre los susurradores. Le gustaba soltarlo durante las fiestas de pijamas, las fogatas o cualquier otra circunstancia en la que las historias de miedo fueran apropiadas. La escuché contarlo por primera vez en un viaje de campamento de la escuela secundaria, al patio trasero de Amy, después de que nos aburriéramos de ver anime antiguo en su computadora portátil, que había sido la obsesión de Amy y ella en ese momento. Rachel le había cogido a su madre algunos cigarrillos y un encendedor, que se suponía que serían el momento secreto de nuestra noche. Ninguno de nosotros logró pasar las primeras caladas de los cigarrillos sin provocar una tormenta, por lo que abandonamos esa idea bastante rápidamente. Pero conservamos el encendedor y decidimos que no sería un viaje de campamento sin algunas historias de miedo. Entonces, en lugar de una fogata real, sostenimos el encendedor, y sacamos las mejores historias que se nos ocurrieron mientras comíamos palomitas de maíz rancias. La historia de Dolores había sido sobre los susurradores, y la verdad es que no era tan buena. La historia de los susurradores comenzó con una publicación en un foro en línea, hace varios años, escrita por un tipo cuyo auto supuestamente había muerto al costado de la carretera una noche. Había publicado en un foro buscando ayuda, divagando sobre criaturas extrañas y sombrías que lo acechaban en la oscuridad y luego desapareció. Una tontería bastante estándar, pero la historia no parecía terminar ahí. Según algunos detectives de Internet, el hombre que había hecho la publicación, un vendedor de Toronto, había desaparecido esa noche. Iba de camino a una reunión nocturna con un posible cliente, pero nunca llegó, nunca llamó y nunca fue visto de nuevo. Además, la historia del cartel original parecía respaldar la idea de que no era solo un bromista. Este tipo había estado publicando durante varios años antes de su desaparición, y en su mayor parte, parecía completamente legítimo. Habría sido extraño que un tipo como ese publicara algún creepypasta aburrido y luego desapareciera, tanto en línea como en la vida real, dejando atrás una carrera, una familia, una hipoteca. Por supuesto, no era imposible que todo esto fuera solo un elaborado engaño, y si lo era, no ganó mucha tracción fuera de algunos youtubers misteriosos que habían informado sobre el caso. Pero la atracción que ganó fue interesante. A lo largo de los años, varias otras personas habían compartido historias extrañas de cosas que habían visto, cuando sus autos se detuvieron repentinamente al costado de la carretera por la noche. Figuras sombrías,
animales extraños, autoestopistas surrealistas. La mayoría de ellos eran similares a la publicación original sobre los susurradores. Era un poco extraño que tanta gente estuviera dispuesta y ansiosa por subirse a un tren tan extraño. Las publicaciones nunca obtuvieron mucha atracción, y en el mejor de los casos, fueron tratadas como creepypastas comunes y corrientes que se desvanecieron en la oscuridad, entre los millones de otras historias de miedo publicadas en línea. Personalmente, no lo compré. Cualquiera de eso. Había escuchado a Dolores aprovechar cada oportunidad para contar esa historia durante la mayor parte de la escuela secundaria. Casi todos los años de la escuela secundaria, y ella todavía no había parado ahora que estábamos en la universidad. Yo sabía que ella estaba al mínimo exagerando los detalles. Pero fue divertido y a la mayoría de la gente pareció gustarle, así que nunca me quejé. Yo era de la opinión de que realmente eran simplemente creepypastas comunes y corrientes, pero aún así me rió entre dientes que Dolores lo mencionara. Ahora que nosotros éramos los que nos habíamos averiado al costado de la carretera. Cogí a Amy mostrando una sonrisa que era divertida o molesta. Era difícil saberlo con ella. Rachel estaba mirando por la ventana, hacia la oscuridad, antes de mirar hacia la parte delantera del autobús. La señorita Evans y el conductor del autobús hablaban en voz baja. No podía oír lo que decían, pero a pesar de sus expresiones severas, no parecían preocupados. Supongo que si las cosas se pusieran feas, probablemente podrían llamar a otro autobús para que viniera a recogernos o algo así. Claro, estábamos en medio de la nada, pero había otros autos alrededor, ¿verdad? Miré hacia la carretera, esperando ver faros, aunque no había ninguno. Ninguno por el momento. Alguien seguramente pasaría pronto por esta desolada extensión de tierra. ¿Pronto? Escuché a la señorita Evans decir algo sobre las bengalas en las carreteras, y finalmente se levantó para dirigirse a nosotros directamente. Muy bien, equipo, parece que estamos teniendo algunos problemas con el motor en este momento, dijo. El conductor va a salir a poner algunas bengalas en la carretera y pedir una reparación. Es posible que tengamos que tomar un autobús separado a casa, pero tomará algún tiempo llegar hasta nosotros. Así que esto es lo que vamos a hacer. Nos quedaremos en nuestros asientos, nos quedaremos en el autobús y esperaremos pacientemente, ¿está claro? Sí, entrenador, fue la respuesta unánime. Bien. Quédate tranquilo, todavía te tendremos en casa por la mañana. Si los susurradores no nos atrapan, bromeó Dolores, solo para ser golpeada por una de las otras chicas. Sara, creo que se llamaba. Despiértame cuando pase algo, dijo Amy encogiéndose de hombros. Se reclinó en su silla, antes de dejar caer su cabeza, no tan sutilmente, sobre el hombro de Rachel. Sus gruesos mechones rojos se derramaron sobre ella y noté que una sonrisa irónica y arrogante se escabullía en sus labios. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y las mejillas de Rachel casi se pusieron tan rojas como el cabello de Amy. Ella se sentó allí, mirándola, pareciendo empequeñecer a la pobre Amy. Rachel era fácilmente la chica más alta del equipo, y parecía casi cómicamente grande sentada en esa silla, con Amy de tamaño normal acurrucada en su hombro. Sus piernas largas y feroces estaban colocadas en ángulos extraños y su cola de caballo rubia arenosa descansaba debajo de la cabeza de Amy como una almohada. Al mirar a esos dos, no pude evitar preguntarme cómo diablos me había tomado tanto tiempo darme cuenta de que eran homosexuales. Quiero decir, siempre habían sido cercanos, pero hasta que los vi besándose después de la escuela el año pasado, en realidad no había juntado las piezas. Para ser justos, cuando finalmente reuní el coraje para preguntarles al respecto, Rachel admitió que besarse era algo nuevo, así que supongo que ellos también se habían tomado su tiempo para descubrirlo. Técnicamente, no era algo sobre lo que estuvieran abiertos todavía, pero tampoco lo estaban ocultando exactamente. Mientras se abrazaban, Dolores cambió de asiento para acercarse a nosotros, sonriendo de oreja a oreja mientras lo hacía. ¡Oh, qué bonito! Ella bromeó. Y mírate, completamente sola. ¡Qué triste! Amy dijo, con los ojos todavía cerrados. Dolores simplemente se encogió de hombros en broma. Oye, tengo una agenda apretada, dijo.
baloncesto, club de debate, taekwondo, escuela. Realmente no tengo tiempo. Simplemente dices eso porque eres demasiado imbécil para amar, dijo Amy. Uf, golpe bajo. Dolores se rió entre dientes. Amy finalmente abrió los ojos. Solo digo que tienes una nariz grande. Vuelve a meterlo en tus propios asuntos. Oh, voy a meterme en tus asuntos, replicó Dolores, acercándose dramáticamente antes de darse cuenta de lo incorrecto que había sonado lo que había dicho. Y haciendo una pausa. Pude ver los engranajes de su mente girar por un momento, antes de que se diera cuenta de que simplemente no había vuelta atrás. Amy simplemente se echó a reír. Lo siento, estoy ocupada, dijo, acariciando el brazo de Rachel. Tengo a mi novia grande y fuerte para protegerme en caso de que vengan los susurradores. Rachel flexionó dócilmente el brazo y esbozó una sonrisa ligeramente tímida. ¿Súper gay al rescate?, preguntó Dolores. ¿Cuál es tu poder? ¿Besar a Amy sin náuseas? Amy la golpeó juguetonamente y Dolores se apartó de repente, riéndose. Oh, alguien está mal. Ella imitó una voz de nerd tonta y quejosa mientras decía, señorita Evans, me está intimidando. Sabes que si ustedes dos siguen jodiendo, asterisco en realidad asterisco se van a meter en la mierda, ¿verdad? Preguntó Rachel, aunque todavía tuvo que taparse la boca con una mano para reprimir la risa. ¿Qué va a hacer, arrojarnos a los susurradores? Amy bromeó, aunque ella y Dolores se sentaron, tomando la indirecta para bajar el tono. Miré a la señorita Evans, cerca de la parte delantera del autobús. Ella estaba junto a la ventana, mirando con recelo la oscuridad. Allí no había luces. ¿No habían dicho ella y el conductor algo sobre las bengalas en las carreteras? Dolores, Rachel, Amy y yo llevábamos hablando un buen rato. ¿Por qué no hubo ninguna señal de alerta en la carretera? ¿Cómo es que todavía no había luces afuera? ¿No pasan coches? ¿Cómo es que estábamos solos? La señorita Evans apuntó la linterna de su teléfono a través del parabrisas, antes de comprobarlo con inquietud. Miró hacia la puerta cerrada del autobús, y pareció congelarse, como si no estuviera del todo segura de qué debería hacer a continuación. Mientras mis amigos seguían hablando de fondo, no pude evitar mirarla mientras se acercaba poco a poco a las ventanas, mirando algo allí afuera. No pude evitar preguntarme qué. Me sorprendí mirando por mis propias ventanas. Todo lo que vi fue oscuridad, infinita oscuridad como la tinta que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Casi se sintió opresivo. Y sin embargo, había algo más en esa oscuridad. Algo que me costó describir realmente. Casi podría haber jurado que vi movimiento en las sombras. Formas corriendo en la oscuridad. ¿Animales, tal vez? ¿Ciervo? ¿Había ciervos por aquí? Volví a mirar a la señorita Evans. A juzgar por la forma en que miraba hacia la oscuridad, debió haber visto algo. Y aparentemente no éramos los únicos. «Hay algo ahí afuera», dijo una de las otras chicas, y en el momento en que esas palabras salieron de su boca, otras comenzaron a mirar. «¿Qué es? ¿Qué hay ahí afuera? Yo lo veo. ¿Qué es eso? ¿Eso es un coyote? No, parece una persona. ¿Hay gente ahí fuera? ¿Hay otro?» Dolores se acercó a la ventana, tratando de vislumbrar las formas en la oscuridad. Entrecerró los ojos mientras escaneaba el negro como la tinta, antes de que finalmente se frustrara y sacara su teléfono. A través de la ventana, noté una forma acercándose poco a poco al autobús. Una de las sombras. Encendió la linterna de su teléfono y la apuntó a través de la ventana. El resplandor que se reflejaba en el cristal me hizo imposible ver lo que ella vio, pero mirando hacia atrás, no puedo evitar preguntarme si eso fue una bendición. En el momento en que vio lo que la esperaba al otro lado del cristal, vi que su piel palidecía. Ella se apartó de la ventana, gritando mientras lo hacía. Su teléfono se cayó de su mano, resonando en el suelo cuando comenzó a gritar. La forma en la oscuridad no se movió, todavía nos miraba fijamente, y aunque no podía verla con claridad, no pude evitar sentir un miedo demasiado visceral hacia ella. Lo que pude distinguir fue un simple par de ojos brillantes,
estudiándonos como peces en un acuario. La forma nos observó durante unos momentos, antes de retroceder y desaparecer en la oscuridad. Dolores siguió mirando por la ventana, temblando ligeramente, con la boca abierta, como si estuviera luchando por encontrar una manera de articular qué era exactamente lo que había visto allí. «Chicas, manténganse alejadas de las ventanas», advirtió la señorita Evans, y aunque esa advertencia parecía haber llegado demasiado tarde, todavía había varias otras chicas alejándose de las ventanas. Parecían haber captado la sutil señal de que fuera lo que fuese lo que había ahí fuera, era algo que no querían ver ni querían ser vistos. Rachel, Amy y yo hicimos lo mismo, alejándonos de las ventanas. Noté la mano de Amy agarrando a Rachel's, mientras las dos miraban inquietas por las ventanas. Dolores todavía no hablaba, pero seguía mirando hacia la oscuridad como para asegurarse de que todo lo que veía había desaparecido. Noté que la señorita Evans intentaba usar su teléfono. Ella no fue la única. Pero hasta donde yo sé, nadie recibía señal. Estábamos solos ahí fuera. Y fue entonces cuando se hizo el silencio. Es difícil describirlo exactamente, pero en el momento en que pareció que nos dimos cuenta colectivamente de que no había forma de pedir ayuda, casi pude sentir el temor que invadía a las chicas en ese autobús. Casi podía sentir morir la esperanza en sus corazones, y ya era difícil sentir algo por mí misma. Todo lo que pudimos hacer fue agacharnos e intentar esperar hasta la mañana. Solo que, la mañana no llegó. Esperamos en aterrorizado silencio. Esperamos durante horas. Pero la oscuridad no desapareció. Mirando hacia atrás, sinceramente no creo poder describir el temor ineludible que se apoderó de nosotros como un espeso manto de desesperación. Realmente no creo que tenga el vocabulario para ello y las palabras que puedo usar no resumen completamente la experiencia. Durante horas, nos acurrucamos cerca del centro del autobús observando cómo se movían las sombras en la oscuridad. La mayoría de nosotros intentamos obtener algún tipo de señal, pero no había ninguna. Después de un rato, las luces del autobús se apagaron, lo que provocó algunos gritos de algunas de las chicas, pero eso fue realmente lo único notable que sucedió durante esas horas. Y cuando esas luces se apagaron, el ambiente a nuestro alrededor se volvió aún más oscuro. Escuché a Kelly sollozar cerca del frente del autobús. Y reconocí su voz. «Realmente vamos a morir aquí, ¿no?», la escuché decir. «¿Realmente vamos a morir aquí? No vamos a morir aquí. Estaremos bien». Alguien más prometió. «Deberían ser las 10 de la mañana ahora mismo. 10 a.m. Pero mira ahí afuera. No hay nada, todavía está tan oscuro». Ella tenía razón. El sol no había salido. Ningún coche nos había pasado. Parecía que el tiempo no se movía en absoluto. Todo lo que teníamos era la oscuridad, el miedo y las formas en la oscuridad, mirándonos con sus ojos hambrientos y brillantes. Todo lo que podíamos hacer era sentarnos y esperar a que finalmente decidieran dejar de mirar y actuar. Y finalmente lo hicieron. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados en la oscuridad. 6 horas, 12 horas, tal vez más, no lo sé. El tiempo se mezcló. Lo único que sé es que cuando sucedió de repente. Un minuto todo quedó en silencio. Luego el siguiente, caos. Una de las ventanas cerca de la parte delantera del autobús se hizo añicos. Vi una forma caer por la ventana y luego vinieron los gritos. Varias chicas se apresuraron a apartarse del camino, mientras la forma avanzaba hacia ellas en una ráfaga de extremidades oscuras. En el apuro del movimiento para escapar de la criatura, vi a una de las chicas tropezar y caer. Kelly, creo que lo fue. La oí gritar cuando la forma se abalanzó sobre ella, solo para ver la sombra de la señorita Evans lanzarse frente a ella. La forma se estrelló contra ella, y escuché a la señorita Evans soltar un grito de agonía escalofriante cuando la derribaron al suelo. La forma la desgarró, arrancándole más gritos entrecortados antes de arrastrarla hacia la ventana donde otras sombras esperaban. Todo lo que cualquiera de nosotros pudo hacer fue observar con horror cómo la arrastraban fuera del autobús hacia la oscuridad, sin dejar nada más que sus sollozos agonizantes. Luego vinieron más formas.
Cosas humanoides arrastrándose merodeando por la ventana rota. Cosas hambrientas. Se acercaron arrastrando los pies para arrastrarnos al mismo destino infernal que la señorita Evans. Los vi agarrar a otra niña, que chillaba y luchaba. Sus amigos intentaron agarrarla. Intentó llevarla a un lugar seguro, pero no pudieron. La forma la estaba alejando. Por el rabillo del ojo, vi a Amy corriendo para tratar de ayudarla. Tratando de luchar contra las criaturas. No podía simplemente quedarme ahí y no hacer nada. Corrí al lado de Amy, agarrando a la otra chica, cuyo rostro ni siquiera podía distinguir en la oscuridad, y traté de liberarla. No sirvió de nada. Más formas entraron por la ventana, más que felices de acogernos a todos. Todavía podía oír los gritos de la señorita Evans a lo lejos. Prueba de que todavía estaba viva, aunque a juzgar por su sonido, eso era actualmente más una maldición que una bendición. Escuché a Amy gritar cuando las criaturas la agarraron. Debieron haberla tomado con la guardia baja, ya que la levantaron del suelo, arrastrándola casi sin esfuerzo hacia la ventana. Amy. Escuché a Rachel llorar mientras corría detrás de su novia. Las criaturas estaban más que felices de llevársela también, aunque ella todavía intentó luchar contra ellas. Entonces vino la luz. Llenó el autobús tan repentinamente que me tomó por sorpresa y me cegó. Por un momento, vislumbré una piel gris, casi correosa, y unos ojos bulbosos y pálidos antes de escuchar gritos inhumanos. Las sombras retrocedieron corriendo, saliendo de la luz. Miré por encima del hombro y vi a Dolores a nuestro lado, sosteniendo la linterna de su teléfono con los ojos muy abiertos y frenéticos. La luz. Le tenían miedo a la luz. Las criaturas retrocedieron hacia la ventana, aunque todavía podía escuchar a Amy gritar mientras se la llevaban con ellos. Rachel no perdió el tiempo y corrió tras ellos. Cuando desaparecieron por la ventana, ella también lo hizo, saltó sobre el asiento y se sumergió en la oscuridad. No podía dejarla ir sola. Intercambié una mirada con Dolores. Solo una mirada momentánea. Pero eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Todos, enciendan sus linternas. Ella gritó, ahora gente, háganlo ahora. Vi a Kelly buscar su teléfono de inmediato. Le temblaban las manos pero encendió la luz. Otras chicas hicieron lo mismo mientras yo corría hacia la ventana. Por un momento dudé. Pero pude ver otra luz ahí fuera. La linterna del teléfono de Rachel. Pude ver formas a su alrededor. No podía dejarla a ella ni a Amy. Ya no podía escuchar los sollozos entrecortados de la señorita Evans en la distancia, y ese silencio me llenó de propósito. No podía dejar a nadie aquí. Yo no pude. Cogí mi teléfono, encendí la linterna y me lancé a la oscuridad. Sin apenas pensar, cargué hacia la luz de Rachel. Podía verla de pie junto a Amy, empuñando su linterna como un arma dócil contra las formas gruñonas que la rodeaban casi por completo. En el momento en que me vieron llegar, las formas parecieron retroceder aún más, temerosas de la luz que llevábamos. «Vamos», dije, poniendo una mano en el hombro de Rachel. Rápidamente convenció a Amy para que se pusiera de pie. Vi a Amy instintivamente buscar su propio teléfono, decidida a no seguir siendo la damisela indefensa en esta situación. Con 3 luces brillando a su alrededor, las criaturas se retiraron, haciendo todo lo posible para mantenerse alejadas de la luz. Teníamos una vacante. El autobús estaba casi completamente iluminado por las otras chicas. Brillaba como un faro, animándonos a regresar. Yo fui primero, abriendo el camino con Rachel y Amy justo detrás de mí. Cortamos como un cuchillo a través de la oscuridad de regreso al autobús. Vi la puerta abrirse. Dolores se quedó esperándonos, animándonos a regresar a un lugar seguro. Pude ver la preocupación escrita en todo su rostro. «Vamos, vamos», murmuró mientras corríamos de regreso al autobús. Cerró la puerta detrás de nosotros. Estábamos a salvo, bueno, relativamente a salvo. Amy y Rachel colapsaron casi de inmediato, ambas casi al borde de las lágrimas mientras se acercaban más. Me hundí en uno de los asientos del autobús, con el corazón acelerado en el pecho. Dolores miró hacia la oscuridad antes de mirarme a mí. «Jesús»,
¿No tenías la capacidad de no meterte en problemas durante 5 minutos, eh? Ella preguntó. Tuve la sensación de que estaba intentando aligerar el ambiente. Apenas tenía fuerzas para responderle. Culpalos, jadeé, mirando por la ventana. Ya no podía ver las formas en la oscuridad, pero sabía que todavía estaban ahí afuera. Dolores me abrazó. Después de un momento, finalmente logré devolvérselo. Y todo quedó en silencio una vez más. Los 30 minutos que siguieron a nuestra atrevida huida de los susurradores, los pasamos en su mayor parte discutiendo cuál es la mejor manera de racionar las baterías de nuestros teléfonos, para aprovechar al máximo la linterna. Pensamos que solo necesitábamos un mínimo de 1 o 2 encendidos a la vez para mantener el autobús iluminado. Las chicas con más batería del teléfono fueron las que terminaron tomando el primer turno, mientras el resto apagamos nuestros teléfonos por completo. Y pasada la emoción, volvimos a esperar en ese silencio opresivo. Aunque con la amenaza de la luz manteniendo a raya a las criaturas, al menos nos sentimos un poco más seguros. Un poco. Ninguno de nosotros habló realmente sobre lo que sucedería cuando los teléfonos dejaran de funcionar. Permanecía en el fondo de nuestras mentes, pero simplemente no queríamos pensar en ello. Cruzaríamos ese puente cuando llegáramos a él. Sé que dormí un poco, pero sin mi teléfono encendido era difícil decir exactamente cuánto tiempo dormí. Cuando desperté, vi a Rachel y Amy dormidas una al lado de la otra en una silla cercana mientras Dolores miraba por las ventanas. Me senté a su lado por un momento, mirando hacia la oscuridad. Ninguno de nosotros habló. Solo esperamos. Y después de un rato, finalmente vimos que el cielo comenzaba a brillar más. Su tono cambió. Un tono oscuro más claro, luego un hermoso carmesí y finalmente, rosa. En el momento en que vimos el sol, creo que ambos sentimos que nos quitamos un peso de encima. Era difícil decirlo con seguridad, pero esto parecía casi un final. Vimos autos poco después de que saliera el sol, y una vez que los vimos, supimos que habíamos regresado. Dondequiera que hubiéramos estado, ya no estábamos allí. Encendí mi teléfono nuevamente para verificarlo. Tenía señal otra vez. Y no fui el único. Creo que fue Kelly quien pidió ayuda primero. Llamó a la policía. Ellos vinieron. Hicieron sus preguntas, pero realmente no estoy seguro de si alguna vez pudimos darles respuestas satisfactorias. Para ser honesta, la mayor parte de lo que sucedió después de que finalmente amaneció es borroso. Lo único que sé es que, según la policía, nuestro autobús llevaba desaparecido un día entero. Creo que su historia oficial fue que habíamos chocado en algún lugar de la carretera y nadie nos había notado, pero sé que eso no es cierto. Incluso si lo fuera, no explicaría qué pasó con el conductor del autobús o la señorita Evans, quienes nunca fueron encontrados. No tengo ninguna explicación de lo que sucedió. No entiendo del todo lo que vivimos allí. No creo que alguna vez lo entenderé del todo. No creo que quiera hacerlo. Todo lo que sé es que fue real, y que aquellos de nosotros que sobrevivimos llevaremos el miedo en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas. Por eso, no creo que vuelva a encontrarme en la carretera de noche, si puedo evitarlo. No creo que ninguno de nosotros lo haga.